mi base de datos con ayuda de ese sistema gestor. Nos dice que nos debe de facilitar esos 3 procesos. El primero, que es la definición. Para esto, con el sistema gestor, vamos a ponerle un sistema gestor. Ya le voy a poner MySQL. Ajá. Quedamos que utilizan un estándar de SQL. Necesitamos utilizar el lenguaje SQL. El lenguaje SQL tiene varios sublenguajes. Ahorita solamente menciono 2. Está formado por el sublenguaje DDL y el sublenguaje DML. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Sí, ok. El sublenguaje DDL es el lenguaje de definición de datos y el DML es el sublenguaje de manipulación de datos. Ambos sublenguajes tienen determinados comandos para cierta función. Entonces, denme un minutito. ¿Cuánto fue su tiempo de tolerancia? Díganme, recuérdenme, chicos. Creo que fueron 15 minutos, ¿no? No sé. Dijimos 20. 20. Ah, Okay. 20. Ah. Según yo me acordaba 20, pero ahorita. Ok. Entonces, para el primer proceso, que es la definición, pues yo necesito la base de datos, porque esta es la que va a contener, pues, todos estos datitos que yo puse aquí para mi negocio. Entonces, vamos a ocupar un comando que se conoce como create. Y como su nombre lo indica, es para crear la propia base de datos y los objetos que tiene la base de datos. Entonces, voy a ponerle create y le voy a indicar qué quiero crear. En este caso, quiero crear mi base de datos, create database. El nombre de mi base de datos. Entonces, aquí le vamos a poner a mi base de datos tamal. Toda sentencia SQL y principalmente en MySQL debe de terminar en punto y coma para poder llevarla a cabo, para poder ejecutarla. Ya creé mi base de datos. Ahora, ¿qué voy a empezar? ¿Qué quiero hacer? Pues lo que voy a hacer es crear justo estos datitos que tiene, crear las estructuras para ello. Igual, voy a ocupar el comando create, pero estos datitos de aquí los voy a ver como si fuesen un archivo o una tabla. De esta forma. Esta tabla va a tener el nombre de dato proveedor. Ahí está. Donde cada datito que describen a ese dato va a ser una columna. Ok, nada más puse 3 para proveedor. Tengo el nombre, tengo en este caso el insumo o el artículo, pero yo le puse insumo, su dirección y su teléfono. Así estaría. Yo tengo que poner también para cada uno de estos datos el tipo de dato que es. Si es entero, si es cadena, si es fecha, si es tiempo, si es moneda, por ejemplo. Entonces, yo ahorita le voy a poner un char al nombre, al producto también un char, a la dirección un char, y en este caso le vamos a poner un i al teléfono. Tengo que indicarle cuál es la longitud de cada uno de estos datos y debe de estar en bytes. Entonces, el nombre a lo mejor le voy a poner 15 bytes. En insumo, otros 15. En dirección, unos 25. Y en teléfono le voy a poner unos 10.
Ajá, así. Lo voy a llevar ahora a lo que es la sentencia SQL. Le voy a poner un create, quedamos que lo vamos a ver como una forma de tabla de ese dato, y le voy a decir, crea una tabla. ¿Cómo se va a llamar tu tabla? Ah, pues se va a llamar, en este caso, proveedor, paréntesis, y entonces todos los elementos que acabamos de mencionar. Lo que es el dato sería el nombre, su tipo de dato, que sería char, su longitud, y su restricción o restricciones. En este caso solamente voy a manejar una, ya sea not null o null. Ajá. Not null es que siempre debe de haber valores bajo este datito. Null es que puede estar vacío, puede no tener valor. Entonces, como todavía tiene datos que describen al proveedor, yo le voy a poner una comita y luego nuevamente le voy a poner el siguiente dato que describe a proveedor. El insumo, tipo de dato 15, con restricción not null. Tengo la dirección. Aquí puede ser mayúsculas, minúsculas en MySQL, ¿ok? Es indistinto. Un char longitud 25, y aquí sí le voy a poner restricción null, y por último tenemos el teléfono, que va a ser un entero con longitud 10, y también le vamos a poner que admita nulos, es decir, puede quedar vacío. Ya tengo el último datito, ya no lleva coma, y va punto y coma. Entonces ya me queda de esta manera. Entonces ya tengo la definición de lo que es mi dato proveedor, y así lo tengo que hacer para cada uno de estos. Ya creé todas las estructuras. Entonces me voy con el siguiente proceso, que es la construcción. Bueno, ¿cómo construyo? Igual, para construir, es decir, voy a agregar valores en esos datos que yo estoy creando, en esas estructuras que creé. Y para ello tengo que hacer uso del lenguaje de manipulación de datos, porque me ofrece las funciones para poder hacerlo. En este caso, nosotros vamos a ocupar la función insert. Quiero insertar valores. ¿Dónde quiero insertar valores? En la tabla proveedor. ¿Cuáles son los valores? Pues tiene que tener un nombre el proveedor. Yo le voy a poner su nombre del proveedor. Proveedor va a ser P1. Como es una cadena, el valor debe de ser entre simples comillas. El insumo que está comprando, que le vamos a comprar, no sé, platos. La dirección, una X. El teléfono, yo con mi punto y coma, perdón. Sí, El teléfono, como es un entero, no va entre comillas. Dice que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se cierra. Entonces ya estoy ingresando estos valores. Y lo puedo hacer con el insert. Así de sencillo. Y posteriormente podemos pasar al tercer proceso, que es la manipulación. Y como su nombre lo indica, ahora voy a manipular los valores que tienen los datos o algún dato, algún elemento de la base de datos. Igual voy a ocupar el lenguaje DML. También me da funciones para hacerlo. En este caso vamos a ocupar el comando select. Select es para poder extraer los valores, en este caso, de una tabla, de un datito, como tal.
yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me muestres todos los proveedores que tengo. Entonces le voy a dar un select. Aquí puedo manejar el asterisco, es un comodín, es decir, quiero que me muestres todas estas columnas que forman esta tablita que te voy a indicar. From, ahora sí, ¿de qué tablita? Ah, pues de la tabla proveedor. Entonces me va a traer todo lo que tiene cada una de esas columnas, es decir, toda la tabla completa. Ah, pero ¿sabes qué? Yo solo quiero que me muestres a aquellos proveedores en donde, no sé, que vivan en la dirección Florencia. Ah, bueno, pues entonces igual voy a tener que diseñar una sentencia que diga que me muestre todos aquellos proveedores, pero dice que debe de cumplir un criterio. Por eso al select le voy a poner un where. Es un filtro donde la dirección sea igual, por ejemplo, al nombre Florencia. Igual, como es cadena, pues le vamos a poner entre simples comillas. ¿Ok? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces aquí ya lo podemos visualizar un poquito mejor esos tres procesos con la ayuda del SQL. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una, profesora. A ver, dime. Entonces, ¿cómo dijo que para qué servía cuando pusiéramos el not null y el null? Ah, ok. Estas son restricciones que van a tener cada uno de estos datos. Puede tener otras restricciones, las vamos a ver cuando tengamos la práctica. Cuando tiene un not null, hagan de cuenta, quedamos que aquí nombre tiene not null porque así lo definimos. Ah, bueno, cuando yo esté ingresando las filas, bajo esta columna, bajo nombre, siempre va a tener valor. Yo agrego uno, por ejemplo, el proveedor P1. Ajá. También la siguiente, el insumo, le puse not null, va a tener siempre valor. El insumo es plato, pero me dice que la dirección puede admitir nulos, es decir, yo tengo solo esos datos y puede en dirección tener nada. Puedo omitir ahí el ingreso del valor. En teléfono dice que también es nulo. Ah, ok, también puedo omitir el valor. Si yo cuando quiero ingresar mi siguiente fila quisiera omitir el nombre del proveedor, no voy a poder, porque me dice que a fuerza debe de tener valor. Entonces me va a marcar ahí algún error si lo dejo yo en blanco. Aquí, por ejemplo, yo quiero ingresar a un proveedor X, donde me provee cucharas. Conozco la dirección y el teléfono, pero quiero omitir el nombre. Entonces solamente le dejo el espacio en blanco. Pero me va a marcar error. Va a decir, no, no puedes tener nada. Tienes que tener un valor porque tú lo pusiste not null. Entonces aquí sí me está obligando a que tenga siempre un valor. Debo de ponerle P1 o aquí en mi siguiente fila debe de tener P2, pero siempre. Nunca va a poder quedar vacío si tú llegas a necesitar, ¿no? Porque aquí las restricciones ya lo estás marcando. ¿Ok? Sí, profesora. Profesora, yo tengo otra duda. ¿Qué pasó, Jessica? En lo de insert, ¿no son dos comillas o solo tiene que ser una? Es que... Pueden ser dos, pueden ser una. Ah, ok, perfecto, Ajá. gracias. Sí, no hay problema. ¿No? Maestra, Sí, dime. yo tengo una duda, el Dime tercero. cuál. Ajá. Más que nada porque no puse mucha atención. Ajá. ¿Por qué puso el doble select?
Porque aquí, Bueno, pues, este es un select nada más, para poder mostrarme todo el contenido de la tabla, todo. Hagan de cuenta que me regresa todo esto. ¿Sí ven lo que estoy sí, cerrando? Ok, Y en la segunda sentencia digo, ¿sabes qué? No quiero todo, solamente quiero una parte de esa tabla. Solo quiero aquellos proveedores, pero que tienen la dirección Florencia. Entonces, va a ir a ver esta tabla y va a ir fila por fila buscando bajo el dato dirección, bajo este datito, que su valor sea igual a Florencia. Si es ahora, igual a Florencia, entonces me lo muestra. Si no es igual a Florencia, no lo va a mostrar, porque aquí le estoy diciendo que solo aquellos que cumplan esta condición. ok, ya, las dos últimas preguntas. ¿Por qué el nombre de la tabla es de mayúsculas? ¿Es forzosamente No importa, mayúsculas? les comentaba que en SQL, MySQL es indistinto a mayúsculas o minúsculas. Yo lo pude haber puesto aquí como ustedes visualizan en mayúsculas, pero aquí, si se fijan, lo puse en minúscula. No hay problema, es indistinto. Ok, ya por último, entre dirección y Florencia es un signo de igual, ¿verdad? Sí, es un signo de igual. Lo vamos a Gracias, ver más maestra. a detalle ya cuando tengamos la práctica. La primera práctica. Pero ahorita para que quede claro los 3 procesos que debe de ofrecer el sistema gestor. ¿Ok? Sí. ¿Preguntas? ¿Seguros? Si tienen preguntas, díganme. Hablen ahorita o van a callar hasta la práctica. De todos modos, lo tenemos que retomar. ¿Mande? Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro séptimo concepto y ahora vamos con nuestro último concepto, sistema de base de datos. Un sistema gestor es diferente a un sistema de base de datos. ¿Ok? El sistema de base de datos es un poquito más robusto. Nos dice que es un conjunto de recursos para manipular la base de datos. Y en efecto, nos va a ayudar ese software, porque al final un sistema de base de datos es un software, un conjunto, si queremos verlo también, de software, que nos va a permitir, pues, gestionar todo el entorno de la base de datos. Controlar la seguridad, inclusive de los datos, la concurrencia que se pueda presentar, o, ¿por qué no?, gestionar los cambios en la estructura de la base de datos. ¿Ok? Entonces, para poder lograr todo lo que acabamos de mencionar, pues nos debemos de centrar en esos recursos, porque eso es importante. Un sistema de base de datos va a tener la base de datos como tal, el sistema gestor de base de datos que se va a encargar de la creación y la manipulación de la base de datos, y aparte tenemos los programas de aplicación o las aplicaciones, así, que son los que nos van a facilitar el ingreso para hacer el ingreso de los datos o las peticiones que los usuarios van a hacer. Y que se pueda lograr todo lo que mencionamos. Aquí les presento lo que sería la arquitectura general del sistema de base de datos. Aquí podemos ver esos recursos que lo forman. Yo voy a tener en un nivel externo todos los usuarios o los programadores que van a hacer peticiones de datos. ¿Ok? Como nosotros vemos, el sistema de base de datos está formado por los programas de aplicación. Estos programas de aplicación se pueden desarrollar en algún lenguaje de programación o con alguna herramienta.
Por ejemplo, lenguaje C, lenguaje Java, Python, puedo ocupar, no sé, JSPs, ¿ok? De tal manera que estos programas o estas aplicaciones me van a otorgar interfaces gráficas sencillas para que esos usuarios o esos programadores hagan esas peticiones. Los programas de aplicación en lo que es en su desarrollo, en la parte interna, van a tener incrustadas sentencias SQL. Esas sentencias SQL son las que le van a llegar al sistema gestor de base de datos para poder hacer lo que los usuarios están solicitando. Si es que quieren obtener datos, si quieren ingresar datos a la base de datos. Entonces, el sistema gestor le llegan esas sentencias. El sistema gestor va a estar formado principalmente por dos elementos importantes. El primero va a ser un software que nos va a permitir procesar consultas o programas que van a permitirnos procesar consultas. Es decir, primero, si estoy recibiendo la sentencia SQL, me debe de decir si es correcta o no es correcta. Y si es correcta, entonces procesarla. Si no es correcta, entonces no voy a procesarla. Le tengo que decir que hay un error. Se lo manda al programa de aplicación y el programa de aplicación debe de poder entregarlo al usuario. Pero si es correcta, entonces este sistema gestor va a utilizar el siguiente modulito, que es un software que permite acceder a los datos almacenados. Es decir, este modulito es importante porque me va a indicar a dónde voy a ir a buscar, qué voy a ir a buscar, ya en el medio físico. Entonces, el sistema gestor también es un recurso importante dentro de lo que es el sistema de base de datos. Y el tercer elemento, como podemos ver, es la propia base de datos, porque es ahí donde se encuentran mis valores, que es mi base de datos almacenada, y la definición de la base de datos almacenada, la estructura que tiene la base de datos, es decir, todo el conjunto de los metadatos de mi base de datos. Entonces, por eso es importante estos dos modulitos del sistema gestor de base de datos. Ahora, en esta parte que es la definición de la base de datos almacenada, se va a encontrar en el catálogo del sistema. En este catálogo voy a encontrar otros catálogos. En este caso, hablando solo de un elemento, voy a encontrar el catálogo de la base de datos de mi negocio. En ese catálogo se va a encontrar todas estas definiciones, todas las definiciones de la estructura de la base de datos. Es decir, todos los metadatos. ¿Ok? ¿Seguros? No, pero sí. Ok. ¿Conocen o han tomado en alguna ocasión un catálogo de productos? Sí. Los de Tupperware, si tú quieres. Tienen ese catálogo. Vamos a conocerlo a este como el catálogo del sistema. Dentro de ese catálogo de Tupper, si ustedes ya lo ojearon, se van a dar cuenta que hay como secciones. La sección, por ejemplo, para hombre, la sección para el hogar,
la sección para niños. ¿Sí? ¿Sí más o menos lo ubicas, Miguel? Puede ser que tenga más, puede ser que tenga menos. Ahorita se me ocurren esos. Haz de cuenta, cada sección va a ser un catálogo de una base de datos en específico. Cuando yo reviso, por ejemplo, la sección para niños o la sección infantil, supóngase es el catálogo de la base de datos infantil. ¿Qué voy a encontrar? Pues voy a encontrar cada uno de los productos que se ofertan, donde cada uno de los productos pues tienen ciertos datitos, como su código, su nombre o su descripción, el precio. A lo mejor en su descripción pues tiene un poquito más de detalle, ¿no? Características, tamaño, longitud, qué sé yo. ¿Sí? Esa es la estructura que va a tener esa sección. Ajá. Así de sencillo. Pero si yo me fijo, cada uno de esos productos que vienen en esa sección, como que tienen la misma estructura que define a cada uno de esos productos. Tienen igual el mismo, bueno, todos tienen una clave, todos tienen un nombre, todos tienen una descripción, todos tienen un precio al menos. Vamos a verlo. Esa sería la estructura que va teniendo, pues, esa sección, ¿no? De productos. Si lo veo más a detalle, cada una de esas descripción que tiene el producto son los metadatos. Vamos a ver algo por el estilo. Yo tengo un sistema gestor. En el sistema gestor se tiene un catálogo del sistema, donde tiene diferentes catálogos de base de datos. Un catálogo va a ser para mi base de datos tamal. Puedo tener otro catálogo que sea para, por ejemplo, una tienda de ropa. Puedo tener otro catálogo para una base de datos escuela. Puedo tener más de uno. Pero donde cada catálogo va a tener la propia definición de la base de datos. Esta es una definición de la base de datos. Estoy definiendo la propia base de datos y cada uno de los elementos que contiene. Esta definición de la estructura de mi base de datos está formada por un conjunto de metadatos, donde cada metadato o donde un metadato es la definición de un dato, así de sencillo. Entonces, si yo tengo un dato proveedor, me dice que está formada por otros datos, donde un metadato es la definición de un dato. Esto es un metadato. Estoy definiendo a un dato. Un metadato debe de tener el nombre, el tipo de dato, la longitud y las restricciones. ¿Ok? ¿Ya quedó más claro? Cada una de estas bases de datos pues va a tener su propio catálogo, va a tener su propia definición de estructuras, va a tener sus propios metadatos. Entonces, por eso aquí lo podemos ver en dos partes. Aquella que tiene las definiciones de las bases de datos y ya la base de datos almacenada. Esta es la base de datos almacenada, ya los valores como tal, si yo lo quiero ver de esa forma. ¿Ok? ¿Sí? Entonces,
Como puedo ver, el sistema de base de datos es una aplicación que me va a permitir, pues, hacer ciertas operaciones a mi base de datos, pero siempre con ayuda del sistema gestor y, pues, de las interfaces que me pueda brindar los programas de aplicación. ¿Ok? Entonces, tenemos muchas aplicaciones de las bases de datos, de los sistemas de base de datos. Un ejemplo, lo que ahorita hicimos en nuestro negocio de tamales, si ustedes lo ven, si ustedes lo ven, es como si fuese un sistema de compra-venta. Y luego también tenemos sistemas de, bueno, compra-venta en línea, términos generales. Pudo haber sido nuestro negocio de tamales. No, podemos tener, por ejemplo, la tienda de Amazon, la tienda de, ¿qué les gusta? Mercado Libre, segunda mano, los propios supermercados que ya tienen su tienda en línea. Son sistemas de compra y venta. Cada uno de esos sistemas de compra y venta pues guardan datitos. Y necesitan pues manejar estos datos. Esos datitos pues pueden ser, necesitan los productos, necesitan los proveedores, necesitan conocer qué es lo que se compra, qué es lo que se vende, posiblemente conocer datos de los clientes, datos más, datos menos. Entonces, este tipo de aplicaciones, pues si nosotros lo vemos en un entorno como un sistema de base de datos, se puede ver. Nos otorgan estos sistemitas las interfaces necesarias para hacer la petición de los datos. Estos, de manera interna, pues tienen por ahí su sistema gestor de base de datos que se va a encargar de crear y manipular la base de datos. ¿Cuál? Los que a lo mejor alguno de los que mencionamos va a tener su propia base de datos, sus propios datos que maneje. Los sistemas escolares. ¿Cuál sistema escolar conocen? Interactúan con él de forma constante. El de la escuela, ¿y cómo se llama? El de la escuela. ¿Presencial? El SAES. El SAES. Es el SAES. Donde realizan sus inscripciones, donde pueden ver todo su expediente personal. No sé, creo que sacan bueno, pueden ver los horarios, pueden evaluar a los profesores. Anteriormente creo que servía el sistema para registrar o visualizar las tutorías, me parece. No sé ahorita si funciona ese modulito. Pero bueno, el sistema escolar, el SAES, está formado por programas de aplicación. Hasta donde yo sabía, esos programas de aplicación eran ASPs. Y estos nos ofrecen las interfaces que ustedes pueden ver. Es un medio sencillo para que ustedes hagan las peticiones de datos. Tan solo el poder visualizar sus datos personales. Tiene un sistema gestor de base de datos. Tenían o se manejaba, no sé si se siga manejando, pero utilizaban SQL Server, pura tecnología Microsoft.
en ese caso, para la base de datos. El SAIS, pues guarda qué datitos, pues datos de los alumnos, de los profesores, de los horarios, como ya mencionamos. Guarda a lo mejor las calificaciones. Alumno asignatura, a lo mejor también evaluaciones, le voy a poner calificación alumno profesor, datos más, datos menos. ¿Ok? Es un ejemplo de aplicación que tiene las bases de datos y con ello los sistemas de base de datos. ¿Qué otro tipo de aplicaciones creen que sea ejemplitos? Lo de la biblioteca, de que tiene gestor para nuestros libros y todo eso. Exactamente. Los sistemas para biblioteca. ¿Y qué datos me guardaría el sistema de biblioteca? El nombre del libro, el autor, el año de edición. El dato del libro. El lugar donde se encuentra. De forma general tenemos los datos del libro, nos interesa conocer los autores que posiblemente puedo yo encontrar en esa biblioteca, con respecto a los libros. Puedo tener también datos si es que otorga préstamos a domicilio. ¿Qué otro? No sé, se pueden tener revistas, se pueden tener periódicos. Datos más. ¿Qué otro ejemplo de sistemas conocen? No, el sistema operativo no es un sistema de base de datos. Aplicaciones de las bases de datos, pero enfocado a este entorno de base de datos, ya como si fuese un sistema de base de datos. Ya vimos que el sistema de base de datos nos otorgan los medios para hacer las peticiones. Sé que tiene un sistema gestor y además tiene la base de datos. A eso me refiero. Por eso aquí pusimos algo más en específico como el SAIS, que yo conozco en qué están hechos los programas de aplicación, conozco el sistema gestor. Yo decía que el de las aplicaciones, así como Facebook. Bueno, como Facebook entraría en un tipo de aplicación de redes sociales. De redes sociales yo puedo tener a Facebook, en efecto. Facebook, por ejemplo, ¿qué datitos maneja? La contraseña. Los datos de las personas. Necesito tener posiblemente los comentarios que se hagan. Puedo tener a los amigos. Le voy a poner amigo. Todo en singular, al amigo. Las imágenes. Tengo que guardarlas. Eso es importante. Datitos más. En este caso ya se puede guardar video, ¿no? Por ejemplo. Ya puedo tener salas. También. Entonces, las redes sociales, el Facebook, puedo tener también el Instagram, ¿por qué no? El Twitter, también el Pinterest, también son aplicaciones de las bases de datos, ya tienen el sistema de base de datos como tal. Necesitan este entorno porque manejan también muchísimos datos.
Aquí Sergio me menciona, apenas acabo de ver los mensajes. Alan me dice Cicer y Civoltra, no sé qué sean esos, Sergio. Pero sí, Amazon Mercado Libre son ejemplos de sistemas de compra y venta. Los datos de los juegos, ajá, los videojuegos. También es un ejemplo de base de datos, porque guardo datos de los jugadores, datos de los juegos, a lo mejor, no sé, están formados por niveles, hay puntuaciones, hay personajes, necesito conocer los personajes, las misiones, ajá. Ah, bolsa de trabajo, ajá, pero no sería un sistema de compra-venta, sino bolsa de trabajo, muy bien, ajá. No sabía que se conocía como Civoltra, ajá. Tenemos OSC, por ejemplo, también como bolsa de trabajo. ¿Han escuchado OSC? También es un buen sistema. CICER, que es sistema de certificación, sí, sería como, formaría como parte del sistema escolar, porque necesita conocer los alumnos, las escuelas, ajá. Como que el historial de cada estudiante para poder ver si ya terminaron o no. Ah, pero el sistema de certificación, pero tiene que ver con alguna certificación en particular, porque si estaba hablando del poli. Ajá. Bueno, no sé, Sergio, CICER, ¿es un sistema de certificación en concreto? Ah, ok, entonces sí. Si es así, entonces sí necesita tener pues como el historial de todos los alumnos, ¿no? Si es de forma general. Yo la verdad desconozco ya este tipo de sistemas, pero sí es un ejemplo de sistema de base de datos. LinkedIn sí también es una red social, de hecho, se puede catalogar red social, pero también como aquella que nos permite, pues, encontrar trabajo, ¿no? Ahí se encuentran publicados buenos contactos. Entonces, sí, también. Ya se nos termina nuestra hora. Ajá, sí, también. Antes de que termine, ¿qué otra, chicos? ¿El ¿Otro supermercado? ejemplo? ¿Cuál? No te escuché bien. ¿Los del supermercado? Sí, al final también son sistemas de compra y venta. Pero bueno, si quiere le podemos poner como un apartado, el supermercado. Ajá. Aquí pues podemos tener a Walmart, a Chedraui, a La Comer, Costco, Sam's. Sí, también son buenos ejemplos. ¿Algún otro? ¿Cuántos ya llevamos? Tenemos que Las tener 10. plataformas de streaming. Las plataformas de streaming, sí, eso también es muy bueno. Ajá. 1, 2, 3, espérame, 4, 5, 6, 7, con su compañero que nos dijo. Las plataformas de streaming, sí, como por ejemplo El Prime, Netflix, Netflix, ajá, Twitch, Prime, ajá, HBO, el Disney Paramount, Plus. Disney, ajá, Disney Plus. O sea, tenemos también infinidad, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. Nos faltan 2, ayúdenos con 2. YouTube sí maneja un sistema gestor de base de datos. Los buscadores, por ejemplo, Google. Buscadores. Es que ellos como tal, no sé. Bueno, vamos a poner los buscadores, sí. Al final sí también necesitamos buscadores. Ajá. Sí, es una infraestructura muy compleja esa.
Ajá, nosotros queríamos algo más sencillito, pero Google sí también es un buen ejemplo. Los sistemas que tienen los hospitales. Los sistemas para hospitales, ya sea privados o públicos, guardamos datos de pacientes, médicos, citas, medicamentos, salas de operación. Aquí a lo mejor tienen laboratorios clínicos, también los laboratorios clínicos ya en particular sería un ejemplo también de aplicaciones. Ajá. Sí, son buenos ejemplos. 8, 9, 10. ¿Cuál otro, Sergio? Los bancos. Los sistemas bancarios, ajá, también son sistemas de base de datos, o son aplicaciones que tienen las bases de datos, necesitan manejar grandes cantidades de datos. Ajá. Los sistemas de reservación, ya sea de vuelos, de autobuses, los propios sistemas que manejan los cines, por ejemplo, también tienen base de datos, también ocupan un sistema de base de datos, ¿ok? Entonces, hay infinidad de ejemplos para estas aplicaciones, como ustedes ven. Hemos interactuado al menos en una ocasión con ellos y si ustedes se fijan, todos estos coinciden en que nos brindan esos medios muy sencillos para poder hacer esas peticiones. Nos entregan formularios, si es en la web, lo que nosotros podemos ver, ¿ok? Entonces, voy a generar otro código, se los paso por aquí, chicos, y nos conectamos ahí. Y ahí en la segunda es cuando paso lista. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, entonces vamos a empezar con otro tema. Vamos a ver. Ok, a ver, denme unos minutos. Vamos a ver lo que es el enfoque de archivos y el enfoque de base de datos. Todos hemos programado un archivo en C, quiero suponer. ¿Cierto? Sí. Entonces, pues me van a ayudar. Ustedes son los que me van a ayudar. Ahí voy a darme cuenta qué tanto saben manejar archivos en C. Ay, no ven mi pantallita, ¿verdad? No, No, profesor. Tecpa, ¿no sabes manejar archivos en C? ¿Cuánto tiempo ya tiene? ¿No llevaron programación 1? Todos ya usaron programación. Creo que llevan programación 1, programación 2, ¿no? Bueno, esperemos que puedan recordar cómo es el enfoque de archivos. Cuando hago una aplicación, bueno, con que sepan lo básico, al menos que se acuerden, ya con eso está bien. Si veo que no se acuerdan, entonces sí les voy a dejar una tarea para que se acuerden. Entonces, bueno, espero que me vayan ayudando. De lo contrario, bueno, van a tener tarea. Entonces, cuando yo hago una aplicación, en este caso utilizando algún lenguaje de programación como C, Pascal, por ejemplo, pues yo necesito manejar archivos. Posiblemente para guardar los datos y que estos datos pues los utilice posteriormente. Tan sencillo como poder hacer una agenda. ¿Se han hecho el ejercicio de la agenda en C?
Es algo Así. básico. Bueno, pero bueno, creo que sí. Es que yo lo hice en NetBeans y pues, está más fácil y más bonito. Bueno, NetBeans nada más es el entorno de desarrollo, pero al final es el El lenguaje sistema. el que importa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé, como que me es más fácil, Sí, no sé por qué, está más atractivo. sí, no importa, o sea, está bien que ocupen algún entorno de desarrollo, eso no es tan importante, lo que sí necesito más que nada es como el proceso. Ajá. Bueno, de hecho, sí, hablando de eso, pregunta para lo del proyecto, sí se puede hacer eso, ¿verdad? Sí, ustedes Ah, determinan, perfecto, bueno, porque... pero todavía no sé qué vaya a dejar. Ah, Si yo bueno, dejo un pero... programa, bueno, lo pueden ocupar un IDE cualquiera, ¿no? Ah, ok. Si dejo un sistema de base de datos, pues igual, porque al final necesitan programar esas interfaces gráficas. Ajá. Pueden ocupar un entorno, si van a hacer para orientado a la web, pues a lo mejor ese entorno no va a ser NetBeans, puede ser a otro que les permite pues hacer un poquito más de cosas, más tecnología. Sí, no importa, Jessica, al final lo que importa es el proceso aquí, Muy bien, muchísimas gracias, profesora. por nada. Bueno, entonces nos quedamos desde el inicio. Les decía, cuando yo quiero hacer una aplicación, vamos a ver, vamos a hacer un sistema escolar. Ujú. Y lo voy a hacer con un enfoque de archivos. Voy a ocupar algo como el lenguaje C para hacerlo. Ujú. Entonces, cuando hago este tipo de aplicaciones, por lo regular, ¿cuántos archivos tengo? ¿Cuántos archivos utiliza? Puede ser este sistema escolar, puede ser la agenda, puede ser un sistema de compra y venta o de solo compras o de solo ventas. Ajá. ¿Cuántos archivos ustedes utilizan? ¿Cuántos crean? Solo uno, ¿no? Por lo regular es uno, en efecto. Y en este archivo se encuentran todos los datos, ¿cierto? Sí, profesora. Sí. Entonces, en mi pequeño fragmento de mi sistema escolar, pues yo necesito llevar los datos de los alumnos, así como las asignaturas que toman y sus calificaciones. Ujú. Entonces, un archivo, pues es un archivo plano. Ujú. Yo aquí lo estoy visualizando como si fuese una tabla, para que podamos entender un poquito mejor algunos aspectos. Ujú. Entonces, yo digo que tengo a mi elemento alumno y que alumno va a tener su nombre, su edad, su teléfono, la fecha de nacimiento, la asignatura que está tomando y la calificación de esa asignatura que está tomando el alumno. Ujú. Entonces, ya tengo visualizado qué es lo que va a tener mi archivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito hacer primero para poder crear mis aplicaciones? Es decir, mis programas que se encarguen posiblemente de guardar los datos de los alumnos para poder eliminarlos, poderlos consultar o, ¿por qué no?, modificar los datos de mis alumnos. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar el archivo. ¿Generar el flujo? ¿Cuál flujo? Ah, archivo. Dije, dije seleccionar el archivo. Seleccionar, pero no tengo el archivo. Pero según yo, bueno, se supone que hay como comandos para utilizar o como un archivo que ya está creado o crear el archivo dentro del programa, ¿no? Ajá. Yo estoy haciendo mi aplicación desde cero. Ajá. Yo solo sé que necesito un programa que se encargue justo de guardar esos datos aquí en mi archivo alumno, lo que les mencioné. Ujú. Bueno, entonces sería como poner el comando para
y poner el nombre del archivo que se va a crear, ¿no? Antes de que crees el archivo, ¿qué Antes tengo de que eso, hacer? primero se tiene que hacer una comprobación. Creo que lo guardaba como una especie de puntero, entonces se verifica si es si está como null. Entonces, si está como null, pues lo va a tener que crear, y si no, pues sí, es porque ya existe y nada más lo va a tener que modificar. Por eso, antes de que ustedes verifiquen si existe el archivo o si necesitan crear, antes de ese proceso, ¿qué tienen que hacer? Definir el esquema del archivo. Exacto, van a definir la estructura que va a tener el archivo. Si no la definen, primero, entonces, ¿cómo es que van a crear el archivo? ¿Cómo es que lo van a abrir? Siempre se hace teniendo primero la estructura del archivo. Entonces, aquí posiblemente ustedes definan esa estructura. Quiero mi estructura de alumno. ¿Qué va a tener esa estructura? Va a tener el nombre, va a tener la edad, el teléfono, la fecha de nacimiento, la asignatura y la calificación. Ahora, por cada datito que va a tener su estructura, pues tienen que definir el tipo de datos, ¿cierto o no? ¿Qué tipo de dato le damos a nombre, edad, teléfono y a cada uno de estos? No, chat, ¿no? Le vamos a poner un char. La calificación también va a ser char. Va a ser un plural. La edad tampoco puede ser, claro, sí. La verdad que sea un int, ¿no? Bueno, quieren que le cambiemos, le puedo poner la edad a un entero. ¿Quieren que le ponga? Sí. Integer, ajá. Calificación un float, ajá. Y hasta aquí se queda. Ajá. Ya definimos mi estructura. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, lo que mencionaba Yolanda. Vamos a ver si existe el archivo. Si no existe el archivo, lo vamos a crear. Y aquí nos dan dos opciones. Yo quiero crear un archivo de texto o un archivo binario. Si elijo el archivo de texto, yo voy a guardar tal cual los datitos. Así se van a visualizar. Teniendo su programa o no que se encargue de manipular ese archivo, puedo abrir el archivo sin ningún problema con ayuda de un procesador de texto y puedo ver el contenido. ¿Es cierto? Sí, ¿no? Y si lo elijo binario, ¿qué pasaría? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Puede repetir la pregunta? Ajá. Yo tengo dos opciones para guardar archivos. Si es un TXT, es decir, con su programa o sin su programa, yo puedo ver el contenido del archivo. Y si yo lo elijo binario, entonces, ¿qué pasa? Van a ver, cuando abra ese archivo sin su aplicación, pues se van a ver varios simbolitos ahí raros que pueden no entender lo que contiene. Ahora, por lo regular, ustedes se inclinan por el TXT, uno de texto, precisamente porque quieren ver que realmente vaya guardando o, pues sí, para ver qué es lo que contiene. Sin embargo, ¿qué seguridad hay en este tipo de archivos? Pues ninguna, como les decía,
con su programa o sin su programa, yo puedo ver el contenido. Simplemente con un bloc de notas tan sencillo, lo abro y lo veo. Y con el binario, pues a lo mejor tienen un poquito de seguridad, el hecho de que no está así a simple vista. Sergio me pregunta, ¿se encripta? ¿Qué se encripta? Ya no entendí esa pregunta. Ah, ok. Ajá. No es como encriptación, simplemente es como dices, es binario. Ajá. Entonces, pues no lo voy a ver así tan claro. Entonces, es por eso. Pero bueno, vamos a elegir un TXT. Ya lo voy a crear. Primero veo si existe, si no existe ya lo creo. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Crear la base de datos con la tabla. No, pero no tenemos base de datos, Karen, es archivo. Es un archivo plano. Lo que tenemos, lo que queremos ver, cómo se maneja. Ya creé la estructura de esta forma. Posiblemente ya reservé memoria para esa estructura. Ya estoy creando mi archivo. Ya lo tengo. Reservé memoria para mi archivito. Ajá, ya lo tengo. Y luego, insertar librerías. ¿Librerías de cuáles, Alan? Sí, pero algo más general. Ustedes van a tener librerías, posiblemente que se encarguen de crear esta estructura, librería que se encargue de abrir el archivo. Ajá, ya, pero ya las tienen. Ahora, ¿qué necesito hacer? Puede ser otra librería, puede ser una función. Definir las variables. ¿Cuál es la función principal? Ajá, sí. O sea, independientemente de las librerías, independientemente de este cuerpo principal del programa, ajá, yo voy a algo más, a lo mejor general, no tan específico. ¿Qué necesito hacer? Ah, pues empezar a crear mis programas que se encarguen de manipular la estructura. ¿Para qué? Pues a lo mejor para guardar los datos, para poder consultar el archivo si es que ya tiene datos, si yo pueda hacer una búsqueda, si yo pueda ir, buscar uno para poder eliminarlo, seguir agregando más. Ajá. Eso es lo que yo tengo que hacer. Supónganse que yo tengo mi primer programa que se encargue de guardar datitos. Ajá. Entonces, si es ese programa, pues va a necesitar crear el archivo y respetar esta estructura, ajá, para poder guardar los datos en el archivo. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Ya estoy cargando la estructura, ya necesito manipularla para que me entreguen los datos que voy a guardar en el archivo. Ah, ok. ¿Cuáles son los valores que vas a guardar? Ah, bueno, voy a guardar a Laura, voy a guardar que Laura tiene una edad de 20 años, va a tener un teléfono 55, 55, 55, 55, donde su fecha de nacimiento es el 1 de enero del 95. Una asignatura que se llame base de datos. ¿Y cuánto les gusta que haya sacado Laura? 8. 3 o un 8. ¿Un 8? Bueno, un 8. Ok, entonces sacó 8 Laura. Cuando ustedes van haciendo el guardado de los datos, yo lo veo así en el archivo, pero como está, como les digo, los datos son planos, son contiguos.
Es decir, yo voy a tener como si tuviera Laura, independientemente de la longitud, solamente ocupo lo que se necesite. Laura, 20, y va a estar así. Maestra, ¿Mande? se supone que ese tipo de archivos es como separación por comas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si lo dejo así, en efecto, es contiguo. Ajá. El No, problema pero va yo a tenía ser- una duda. Yo tenía una duda. Es que se supone que para manipular ese tipo de, bueno, listas, por así decirlo, no sé si haya como comandos para solo borrar como una opción. Por ejemplo, solo editar o borrar, no sé, el teléfono o algo así, o se tenga que borrar toda la fila y volver a agregar al alumno. Sí, en archivos todo es desde cero, no es tan sencillo como en base de datos. Por ejemplo, te digo, y eso vamos aquí, cuando yo estoy guardando el elemento, lo guardo contiguo. Entonces, el problema va a ser cuando yo quiera a lo mejor buscar a Laura. ¿Cómo voy a buscar a Laura? Ujú. Al final esto es toda una cadena. Entonces, ¿cómo lo busco? ¿Cómo busco ese valor? O si tú quieres, como dices, quieres modificar la edad que tiene Laura. Ya no tiene 20, tiene a lo mejor 21. ¿Cómo encuentro la edad de Laura en esta cadena? Pues entonces tenemos que crear como una estructura, primero como un tipo menú para poder hacer varias operaciones dentro del archivo, ¿no? Sí lo van a tener que hacer. Ahorita Y estamos en el programa en el que se encarga de almacenar los datos. Pero volvemos a lo mismo. Cuando yo guardo los datos se guardan de esta forma, contigua, porque es un archivo plano. Ajá. Entonces, cuando yo quiera sacar un dato, ese es el problema. Yo quiero buscar un dato, la fecha de nacimiento, la calificación, el nombre. ¿Cómo lo voy a buscar si todo está contiguo? Ujú. Entonces, no sé si se acuerdan que para poder hacer esa búsqueda de elementos, pues yo entre cadenas necesito agregar un carácter. Entonces, yo aquí, cada vez que guardo un dato el usuario, lo voy a separar con una coma o con un carácter específico diferente, una suma, una resta, un signo de interrogación, un gatito, lo que sea. Pero ese carácter me va a ayudar hasta dónde acaba un dato. Pero eso yo lo tengo que controlar, ¿sí se acuerdan? Yo tengo aquí Laura 20, 55 y le voy agregando por cada dato que vaya ingresando el usuario con respecto a estos datos que tiene la estructura. Yo cuando termine le pongo una coma. Base de datos 8, bueno, base de datos, coma 8. Y entonces, si yo le pongo aquí una coma y enseguida le pongo, por ejemplo, Pedro, ahí también va a haber confusión, porque ya se acabaron los datos de mi estructura. Ya empezó otro alumno, otra personita que se registró. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir otro carácter para que me indique hasta dónde es un datito de una persona. Aquí, a lo mejor a algunos le ponemos el salto de línea. Por eso lo puedo yo representar como si fuese una tablita. Ajá. Pero también se puede ir de forma continua. Pero yo ya sé que cuando encuentre este carácter salto de línea, esto se puede decir que es un alumno. De esto que es un alumno, entonces cada vez que encuentre una coma, pues va a ser un datito tal cual en ese orden en el que yo tengo nombre, edad, teléfono, fecha de nacimiento, asignatura y calificación. Si yo no pongo estos dos caracteres, va a ser muy complicado poder hacer una búsqueda. ¿Cómo lo hago?
¿Sí se acuerdan de lo que hacían cuando almacenaban en un archivo? Les voy a dejar entonces de tarea eso. Bueno, no es como tal una tarea, solamente quiero que investiguen un poquito sobre cómo manejan archivos con este tipo de lenguajes de programación. Ujú. Ustedes ahí van a ver en la lectura que necesitan crear la estructura, necesitan un archivo, van a elegir qué tipo de archivo y cómo van a ir guardando estos datos, solamente como recordatorio. Y aquí nos quedamos para la siguiente clase. ¿Ok? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Sí, profesora. Sí, o sea, al final van a ocupar para buscar sentencias, ya sea un for, un while, un do while, lo van a tener que hacer. Para hacer comparaciones, si buscan un dato en específico, sí, van a ocupar, por ejemplo, un if. Ujú. Pero bueno, busquen nada más como lectura general, no es tarea, como les digo, pero sí para que tengan conocimiento y bueno, seguimos platicando en la clase que viene. ¿Ok? Profesora, ¿eso no sería más fácil, nada más hacerlo con un bucle y asignarle una clave primaria a cada uno para Cuando encontrarlo? ocupan sistemas de archivos, no ocupan claves primarias, no se ocupan claves primarias. Ujú. ¿Se pueden ocupar? Sí, sí, se pueden ocupar, pero digamos que estamos en el peor de los casos. Ujú. ¿Sí, Sergio? Sí. Ok, bueno. Entonces los veo en la siguiente clase, chicos. Adiós, profesor. Profesora, hasta luego. No, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, cuídense, chicos, por favor. Hasta luego, profesora. Buen día.